conferencia ni nada por el estilo, sino que justamente es para hacernos preguntas y muchas veces ni siquiera hay respuesta frente a algunas preguntas, pero ya empezar a preguntarnos y poner en tensión algunas cuestiones nos ayuda. Entonces, ¿con qué sería como la primera pregunta o el primer disparador para pensar juntas? ¿Con qué asocian este concepto de incertidumbre? ¿A qué lo remiten? ¿Qué les resuena cuando decimos incertidumbre? ¿Quién se anima a romper el hielo? Hola, Vale, buen día. Hola, Bueno, ¿cómo andas, Noé? muy bien, aprovechando que el niño está en otro espacio, porque después no sé si voy a poder Bien, entrar el micrófono. dale. Bien, me resuenan dos sentidos, y es un poco lo que también percibo. En esto es un generador de ansiedad, Ujú, de temor, en muchas ocasiones también de parálisis, ¿no? Decir, bueno, como no sé qué es lo que hay del otro lado, me quedo acá quieto en la inacción, y al ujú. mismo tiempo es un universo de posibilidades, ¿no? Porque al no haber certezas, nada está dicho, nada está cerrado, nada está fijo, entonces todo también es posible. Me resuena en lo personal y un poquito también lo veo en los consultantes por ese lado. Ujú, Y ujú. siempre creo que la idea del espacio clínico es salir de ese estado de parálisis, de inacción y poder conectar con esto, ¿no? Con lo que hay del otro lado, con la posibilidad. Bien, bien, gracias, Noé. Acá Sabrina dice, me resuena no saber qué hacer, la no acción, me quedo paralizado. Bien, un poco tiene que ver con algún aspecto que Noé dijo. ¿Quién más se anima a dejarse, sin pensarlo demasiado? ¿Qué atraviesa por el cuerpo cuando hablamos de incertidumbre? ¿Nadie más se anima? Estar perdida, ansiedad, inquietud, bien. Miedo, parálisis, bien. Pienso también, bueno, ahora me pongo modo psicóloga, ya Dale. no represento a Olos. No, pensaba en esto también de la presión social, ¿no? A la hora de decidir, porque no es, yo creo que el problema no es decidir, el problema es decidir y hacerlo bien, no Ujú, fallar en el intento, ¿no? Entonces, ujú. pienso en esto el concepto de incertidumbre, pienso en alguien que está en una situación de decisión y pienso en esto del mandato, de la presión social, ¿no? Bien. ¿Alguien más se le ocurre algo que quiera escribir? Miedos, ansiedad, ¿para dónde voy? ¿Qué rumbo tomar? Bien. Comparaciones, sí, también. Bien. Bueno, eh, muchas cosas. Vamos a ver si podemos hacer como un abordaje. Yo pensaba como en dos aspectos o dos dimensiones, ¿sí? La incertidumbre, digamos como tal en sí misma, no sería, no sé si la connotación, lo estoy pensando en voz alta, es negativa, o podemos poner algo de esto también, o, como decía Noé, de algo positivo, ¿sí? En el sentido de que también es inevitable que los sujetos en las situaciones, en diferentes situaciones, ¿no? Digo, voy a abrir un poquito el espectro hoy, que no tiene que ver solamente con la situación puntual de elegir, por ejemplo, una carrera, un trabajo, un proyecto de vida, ¿no? Es decir, vamos a seguir ampliando porque a veces esto lo digo, lo decimos siempre, o sea, pensar en orientación vocacional no es pensar solamente en elegir qué hace alguien en un momento de la vida, como es la transición,
del nivel medio al nivel universitario. Eso es una reducción, es un reduccionismo de lo que significa la orientación vocacional, ¿sí? Es un universo, por eso es digamos, no hablamos de la vocación, sino de lo vocacional como un campo de problemáticas, ¿sí? Eso es un punto que me interesa siempre destacarlo, porque me da la impresión que todavía seguimos como pensando en algo, no sé si los profesionales, pero si uno lo piensa, digamos, socialmente, en el imaginario social, para usar un concepto de Castoriadis, circula un poco esta idea. Ah, bueno, es para los adolescentes que terminan la escuela secundaria y entonces van a elegir una carrera. Ahí tenemos un montón de variables que quedan por fuera. Primero pensamos en sujetos escolarizados. ¿Qué pasa con aquellos sujetos que no están escolarizados, que han interrumpido sus trayectorias escolares por diversos motivos, ¿no? Que después retoman o recuperan? Bueno, ahí tenemos todo un capítulo para pensar, o varios capítulos para pensar, ¿sí? Y ampliar la mirada respecto de lo que es la orientación vocacional, ¿sí? Después decimos orientación vocacional ocupacional, o sea que no es solamente una idea de qué estudiar, podemos pensar en multiplicidades de aspectos que conforman un proyecto de vida de un sujeto, ¿sí? Que incluye otras cosas que no tienen que ver solo con el trabajo, solo con la profesión, ¿no? Entonces pensamos en proyectos personales, en familia, en hobbies, en otros aspectos y aspectos del sujeto, digamos. Pero también me parece que acá, y era un poco lo que hoy había pensado para traerles, tenemos que pensar en una dimensión del orden de lo social, ¿sí? Es decir, podemos hacer un abordaje, ¿sí? Como en la otra masterclass que tuvimos el mes pasado hablábamos de la modalidad clínica que introduce Rodolfo Voslaski en la década del 70 en Argentina, una década muy floreciente en materia de psicoanálisis en Argentina, y entonces Voslaski, desde su formación psicoanalítica kleiniana, básicamente, de la escuela inglesa, plantea la orientación vocacional, es decir, cómo hacer un abordaje desde este encuadre psicoanalítico de aspectos, digamos, del sujeto en el momento de elegir, en un proceso sistemático de orientación, es decir, cuando a un sujeto le resulta conflictivo elegir, ¿qué se pone en juego? Él, en esa obra clásica, que es la orientación vocacional, la modalidad clínica, que es un libro clásico y que estudiamos todos en orientación vocacional, en la universidad, y bueno, es como una obra clásica, él plantea, si bien toma algunos aspectos sociales del entorno, él se concentra específicamente más en un aspecto, podríamos decir, una dimensión más singular del sujeto, ¿sí? Es decir, ¿qué le ocurre intrapsíquicamente a un sujeto que está en una situación de elección de una carrera, básicamente, ¿sí? De una carrera universitaria o de digamos, frente a la posibilidad de continuar en su proyecto de vida, por ejemplo, con una carrera. El libro se llama, ahí preguntan, orientación vocacional, la experiencia clínica, la modalidad clínica, me parece. Ahí les pongo el apellido. Es un clásico. Quiero hacer una intervención, Vale, que contarles que todos los libros que Vale va a ir mencionando, que vamos trabajando masterclass tras masterclass, todo eso nosotros lo tenemos dentro de la biblioteca de Olos. Entonces, al acceder a nuestra formación integral, ustedes también van a estar accediendo a todo ese material de descarga gratuita. Aclarar eso por ahí, siempre nosotros vamos reformulando la bibliografía, vamos subiendo cositas nuevas. Bien, gracias, Luz. Les decía entonces que él se centra o focaliza sobre todo en qué le sucede a ese sujeto que está en una situación de elección, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, cuáles son los afectos que aparecen, cuáles son los mecanismos de defensa que se ponen en marcha frente a eso, cuáles son, bueno, las estrategias que ese sujeto
de alguna manera se pone a trabajar para poder elegir. Bueno, pero Sergio Rascobán, que es hoy por hoy nuestro referente, podríamos decir, dentro de la orientación vocacional, a nivel, digamos, les diría latinoamericano, ¿no? Tiene una producción muy importante y muy interesante respecto de la orientación. Plantea que esta modalidad clínica es necesaria, es importante, porque nos ha permitido trascender la idea y poner en tensión, digamos, el concepto de un sujeto medible, ¿sí? O sea, un sujeto mensurable, que fue lo que el paradigma más de corte psicométrico, digamos, planteaba, ¿no es cierto?, en los orígenes, pero no quiere decir que hoy por hoy no se esté utilizando, ¿no? Pero, digamos, en los orígenes más de la orientación vocacional, y lo que viene a introducir Voslaski es una mirada de un sujeto con otras características, ¿sí? Un sujeto del psicoanálisis, o que trabaja el psicoanálisis, o sea, el sujeto del deseo, ¿sí? Un sujeto deseante, que sabe lo que desea, que hay que conectar con ese deseo, ¿no? Entonces, es otra modalidad de intervención, otra forma de pensar ese sujeto, y una modalidad clínica que no solamente, esto también lo decimos siempre, lo reducimos al espacio del consultorio, por ejemplo, ¿no? Esta estrategia clínica que van a encontrar en ese libro que describe muy detallada, Voslaski es muy detallista en sus descripciones y en su trabajo, y eso es interesante porque él en ese libro describe perfectamente lo que él entiende por estrategia clínica como una determinada forma de ver, pensar y actuar que trasciende el espacio clínico, ¿sí? Nosotros podemos trabajar desde la clínica en otros espacios, ¿sí? Por ejemplo, en un espacio comunitario, ¿no? Porque no es el espacio lo que define, digamos, en la forma de intervención, sino que es desde dónde nos posicionamos, ¿no es cierto? Ideológicamente, ¿no? Y cómo intervenimos en ese espacio. Entonces, esa determinada forma, que él lo define así, literal, de ver y actuar, corresponde a una determinada manera de comprender a ese sujeto y a su problemática, ¿sí? ¿Y cómo vamos a intervenir en función de eso? ¿Con qué dispositivo? ¿De qué manera vamos a dirigirnos al sujeto? ¿Sí? ¿Qué entendemos por ese sujeto consultante que llega, ¿no? Que no es un espacio terapéutico, sino que fuertemente nos centramos en una prevención, ¿sí? En un dispositivo que nos permite hacer un abordaje de la salud mental del sujeto, ¿sí? Bueno, todo eso. Ay, me esperan un segundito que voy a poner a enchufar la compu porque veo que me quedó, tengo miedo que se apague. Te esperamos, te esperamos. Se escucha bien, ¿no es cierto? ¿Hay alguna dificultad con eso, por las dudas? Bien, bárbaro. Buenísimo. Gracias, gracias. Acá estoy. Bueno, todo esto que lo van a encontrar, ¿sí? En los textos, es pensar como más una dimensión singular del sujeto, les decía. Rascobán dice, como algo así como diciendo, bueno, está todo bien con esto, ¿no? Pero Voslaski se queda un poco corto, podríamos decir, en esta cuestión de pensar una dimensión más del orden social, cultural, ¿sí? Histórica, epocal, podríamos decir, en la cual ese sujeto está inmerso, y no el sujeto consultante, nosotros estamos inmersos también, todos, ¿sí? Y que por eso es el campo que dice, por eso lo define así Rascobán como el campo de problemáticas, porque es un campo complejo. Entonces, saldríamos de esa mirada más reduccionista de la orientación vocacional para pensar en una complejidad mayor. Bueno, para ello, Rascobán toma algunos elementos, digamos, por ejemplo, como el paradigma de la complejidad, ¿no es cierto?, el paradigma crítico, que complejiza, valga la redundancia,
y problematiza las dos cosas, complejiza el fenómeno de la elección y problematiza algunos aspectos que quedan como que lo dejan al sujeto reducido a un aspecto más individual, singular. ¿Se comprende lo que quiero decir? Es decir, lejos de reducir y de simplificar la cuestión, lo rico justamente de la orientación vocacional es la complejidad, ¿sí?, del campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo esto es un poco para introducir y contarles que en ese sentido, eh, hoy me interesaba como que de alguna manera miráramos un poquito este entramado que implica la complejidad entre esta dimensión singular y esa dimensión social, ¿no? Que en ese entramado justamente se va construyendo la subjetividad, es decir, nosotros no, ¿cómo diríamos o cómo pensaríamos que es la configuración de la subjetividad? Y es con otros, es a partir de otros, ¿sí? Prácticamente podríamos decir, si queremos hacer una genealogía antes del nacimiento, ¿no? Digo, cuando se está esperando un bebé, ya hay una construcción ahí, digamos, colectiva de quién va a ser ese sujeto, cómo va a ser, qué va a ser. Entonces, somos sujetos deseantes a partir de un deseo del otro, ¿no? Si lo pensamos bien psicoanalíticamente o más lacanianamente, digamos. Ese deseo se configura a partir del deseo de otros, ¿no? Entonces, nos resulta difícil poder hacer como una disección, ¿no? Digo, bueno, este pedacito es el deseo de uno y este pedacito, porque ya ese deseo colectivo, ese deseo de los otros, se va haciendo parte del deseo propio, ¿no? Entonces, digo, para marcar que de la misma manera, ese entorno o ese contexto más próximo, pero también en el cual ese otro adulto que nos recibe forma parte, va configurando la subjetividad, ¿no? Y en ese sentido, pensar también a un sujeto de época es esencial, porque si no pensaríamos a un sujeto de la orientación, digo, ahistórico, ¿no? Entonces, no sería una variable que tendríamos que tener en cuenta, un sujeto ahistórico, digamos, incluso con determinadas características, si pensamos en un adolescente, por ejemplo, que es son como los destinatarios mayores de los procesos. Después tendríamos que pensar en otros. Eso también podría ser para otra masterclass hablar de otras poblaciones destinatarias o que susceptibles de ser destinatarias y que no lo son, ¿sí? Por diversos motivos, ¿no? Que quedan por fuera o que no llegan a estos espacios por otras características, digamos. Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en este adolescente, que sería como la población mayoritaria, destinataria de los procesos de orientación vocacional, que llega a nuestros espacios. No podemos pensar un sujeto así, con una esencia, desde una perspectiva esencialista, como, bueno, son adolescentes, tienen todas las mismas características, ¿no? Más allá que sabemos que la adolescencia como una etapa del ciclo, un momento del ciclo vital, tiene ciertas características, pero esas características se van construyendo, no se construyen en el vacío, sino que se construyen y configuran la subjetividad en un contexto de época, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de subjetividad de época, ¿sí? Bueno, una de las características, vayan interrumpiéndome, ¿sí? Porque yo agarro así, arranco. Así que lo que tengan para aportar, todo es bienvenido porque ayuda como también a ver por dónde están pensando ustedes también, ¿sí? Una de las características de época es la incertidumbre, ¿sí? A nivel
social, a nivel contextual. Es una palabra que inclusive la utilizamos bastante cotidianamente, la tenemos incorporada en nuestro lenguaje, ¿sí? Además, Principalmente desde lo económico, ¿no? Se escucha esto claro, de este país vive en incertidumbre respecto a lo económico. sí, incluso alguna vez algún funcionario dijo, hay que aprender a vivir en la incertidumbre, Claro. ¿no? Como una característica que podría tener, como decía Noé, algunos aspectos positivos, porque en realidad, frente a la incertidumbre, tenemos que desarrollar eh, mecanismos, estrategias, o sea, ¿qué sería? Como ciertas estrategias, lo que decimos siempre como que el yo tiene que tener ciertos recursos para poder afrontar, ¿no? Y eso a veces implica algunas cuestiones también, hoy estamos escuchando mucho, se ha puesto como muy, hablamos más de salud mental, pero a veces no sabemos muy bien, no se sabe muy bien a qué se refiere, pero sí hay una claridad, me parece, respecto del impacto que tiene en la salud, las características, ¿sí? Contextuales, podríamos decir, epocales, ¿no? Y esto no solamente, quiero aclararlo, lo decimos referido a un momento histórico, económico que podemos estar atravesando como país, sino que es mundial, ¿sí? Un contexto en donde, bueno, a partir de la tecnología, a partir de, bueno, de una serie de modificaciones, ¿sí? El sujeto de alguna manera necesita sobrevivir de alguna forma, ¿sí? Y esto lo vemos en los adolescentes que llegan a nuestros espacios. También se ha modificado esta idea de lo que es construir un proyecto de vida. Eh, Hay también ciertos cuestionamientos respecto de lo que significa, no sé, por ejemplo, hacer una carrera universitaria, si esto sirve, si no, ¿no? Como con un sentido también más utilitario del conocimiento, ¿no? Y que estas son, en definitiva, las características eh, propias de una sociedad capitalista, ¿no? Con las características de lo que implica el capitalismo. Sí, Micaela, dale. Hola, buenos días. Buenos días. Recién estaba teniendo problemas con el celu y no podía comentar al principio, Dale. pero con esto de referido a la incertidumbre, ¿no? Y al contexto, y al poder armar proyectos de vida. Bueno, cada vez yo lo que percibo, ¿no? Y no quiero que suene como a pesimista, pero cada vez eso en este contexto actual se hace más complejo. Entonces, yo creo que obviamente tiene que ver con algo a nivel mundial, también pensándolo históricamente desde la pandemia hacia adelante, Sí, sí. eh, han cambiado mucho y muy rápido un montón de cuestiones, pero creo que a partir de ese hecho histórico se vio muy deteriorada la salud mental en general, ¿no? De muchas personas. Y creo que el contexto no estaría como ayudando demasiado a esto, ¿no? A poder tener y armar proyectos de vida en general para todas las personas, más allá de la edad evolutiva. Y creo que esto que vos decías también de poder desarrollar mecanismos que nos ayuden de alguna manera, no sé si la palabra es como resiliencia, pero me sale esa palabra como más que todo el mundo puede conocer, como hacer resilientes en esta época, ¿no? Creo que ese es como un gran desafío. En general, también teniendo en cuenta que yo soy profesional también de la salud mental, soy psicopedagoga, y me lleva a pensar que inclusive para los mismos profesionales es un desafío actualmente. Digo por el contexto, ¿no? En donde también es complejo toda esta cuestión de los aspectos sociales, lo económico,
la incertidumbre, ver a tus compañeros, a tus colegas, a tus amigos, a tus pacientes, todos pasando a nivel general una situación similar, ¿no? Porque inclusive hasta siendo profesionales, como vemos los docentes, sin ir más lejos, están viviendo esta situación de incertidumbre, de la cuestión económica, de reinventarse constantemente, de ampliar también, porque voy a decir, mi vocación es ser docente, pero también tenés que ampliar, no es solamente una cosa, no está ligado a hacer una cosa. El ser humano es como multifacético, tiene un montón de aristas y aspectos que no se circunscriben a una sola actividad o a una eh, o a una sola cosa. Creo que por eso también hablamos de lo vocacional, que creo que engloba como un poco más, ¿no? De cuestiones. No sé si me fui mucho de... No, no, está perfecto, porque una de las cuestiones que me parece interesante, y por eso nosotros decimos como espacio de comunidad, es poder pensar en estas cuestiones, ¿no? No se trata de cuestiones de pesimismo o de que vamos a decir, bueno, hoy todo es un bajón, digamos, sino me parece que también como profesionales estamos convocados y es importante poder pensar en estas cuestiones y es importante poder compartirlas con los colegas y pensar, no sé si, no son soluciones, pero sí tener claridad respecto del atravesamiento epocal que tenemos, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, porque eso también va determinando el abordaje que hacemos, ¿sí? Si nosotros pensamos y digamos como la posición que tomamos tiene que ver con que, bueno, no tiene nada que ver, digo, este sujeto, esto que yo les decía recién, es como lo miramos más solamente en su dimensión intrapsíquica y no tiene nada que ver, bueno, trabajaremos sobre eso, la intervención, es decir, quiero decir que al abordaje teórico o a las teorías que adhiramos de alguna forma, por el motivo que sea, eso va a determinar la modalidad de intervención, ¿sí? No está separado, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que tener claridad respecto de qué pensamos nosotros acerca de ese sujeto, ¿sí? ¿Cómo lo vemos, cómo lo consideramos? Y después de dónde leemos lo que sucede, ¿sí? Desde dónde leemos lo que sucede, tanto a nivel singular como a nivel contextual. Por eso digo, es un entramado, ¿sí? Sin caer en sociologicismos, podríamos decir, y sin caer también en una cuestión de psicologicismo estrictamente individual, ¿sí? Por eso es complejo, y es una complejidad que a mi modo de ver hay que abordarla y que como profesionales tenemos que tener claridad respecto de eso, ¿sí? Porque si no es como que también hacemos caso omiso a un contexto, que un poco era lo que traía Micaela, a un contexto que incide, es decir, en las problemáticas de época, ¿sí? Decimos que hay los impactos en la subjetividad y los padecimientos subjetivos no son los mismos que en la época de Freud, ¿sí? Freud recibía a las histéricas, ¿sí? Porque era una moral victoriana y era una época represiva, y entonces los síntomas se manifestaban justamente en el cuerpo, en esas histerias de conversión que él describía, de esa forma, pero porque fíjense que ahí, en esa sintomatología, se sintetizaba, se condensaba una problemática social o moral, ¿no? Cultural, ¿sí? Y en las mujeres, de represión sexual, ¿no? Bueno, hoy no se ve esa problemática como Freud la describía en la literatura, pero tenemos otros padecimientos de época que responden o que reflejan de alguna manera problemáticas de época, ¿no? Bueno, esto me parece que es importante entender, que el padecimiento subjetivo, que el impacto, digamos, de lo que circula es diferente en el psiquismo, y que también los sujetos metabolizan singularmente de manera diferente
lo cultural, porque como que estamos todos en un mismo contexto, recién hablábamos del capitalismo, hablábamos, bueno, de lo que es el neoliberalismo, bueno, estamos todos metidos en esto. Eso también hace que impacte y que también, de acuerdo a los recursos yoicos que decíamos recién, cada uno lo procese, podríamos decir, de una manera distinta. Pero estoy segura que en todos impacta, ¿sí? Porque somos sujetos que somos sociales y que estamos inmersos en un contexto. Aún cuando se pongan en marcha mecanismos de defensa en donde el sujeto parezca que no está problematizado por ese contexto, ¿sí? O que está, digamos, más, podríamos decir, utilizando un mecanismo más de negación de un contexto. Eso también es una reacción, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la orientación vocacional? Yo he traído un videíto para que veamos de una, no es psicóloga, es una filósofa y socióloga eslovena que se llama Renata Salecl, que es muy interesante, que estamos como leyendo y estudiando y pensando en un grupo de estudio ahí que tenemos con Sergio Rascobán, ya hace un par de años que lo venimos trayendo porque nos ayuda, como esto, nosotros no somos, no somos ni sociólogos, ni somos profesionales que vamos a hacer un abordaje, ¿no es cierto?, en diferentes espacios de sujetos que llegan a consultarnos acerca de cómo construir sus proyectos de vida. Lo que nos ayuda Renata Salecl es a pensar un poco, hace como una especie, en este videíto es una síntesis, de una especie de diagnóstico social, por decirlo de alguna manera. Bueno, escuchémosla, veamos qué nos resuena y después hacemos como una síntesis, ¿les parece? I'm Renata Salecl. I'm philosopher and sociologist from Slovenia, and I came here for 5 weeks in the residency of Malba. I'm writing a new book on apathy in today's society, and it is very interesting for me to analyze current situation here in Argentina, because I want to compare what is happening in a social crisis that has been happening here for quite some time, and compare it to the type of crisis we are experiencing in Europe and elsewhere. We are observing more and more people switching off, not wanting to follow the news or feel overwhelmed by all the catastrophes that are happening around the world. We have war in Ukraine at our footstep, and we are also dealing at the moment in Europe with terrible ecological crisis. The summer was full of floods and extreme heat. At the same time, we are also experiencing an increase of inequality. So I want to analyze the psychological mechanisms which are behind new types of apathy. Among some young people, we are observing quite an increase of depression and also sometimes unwillingness to participate in the political, let's say, sphere, even, let's say, voting, or, kind of closing themselves in a bubble. I also want to analyze, what is happening with more and more of a turn into kind of a society which is sort of becoming authoritarian or very populist, and I want to see the mechanisms that are at work here in Argentina, but also elsewhere in the world. My publisher here, Godot, is keen to publish this work on apathy, and at the same time I'm finishing a book which already came out in Slovenian. It is called The Time of Rudeness, and it is about kind of a
change in communication between people. Sometimes we observe not only an increase of violence, but also kind of increase of impoliteness or a certain kind of lack of restraint where when people are communicating online, for example. And that will also be some of the research that I will be doing, sort of kind of apathy and the change in intersubjective relationships that we observe today. In my last book on the virus, I already looked at how a pandemic changed us as people and how it changed society as such. But I think that some changes are happening more globally because we are still living with the promise of, neoliberal ideology that everyone can make it in society. We just need to be more entrepreneurial or, making better choices. Already 10 years ago, I studied Tyranny of Choice, which was published here too. And this kind of an idea that you are responsible for everything that is happening in your life. And as a result, you quite often feel guilty. You feel that you are inadequate or that you didn't do enough, didn't make enough good choices. All this is still continuing, and I think it is contributing to the type of apathy that we are experiencing today. Bueno, me parece que hace una síntesis interesante, va un poco en la dirección también otro filósofo que viene trabajando, es el coreano Byung-Chul Han, también algunas cuestiones de caracterizar o intentar caracterizar la sociedad, ¿sí?, que tenemos, qué sucede. Bueno, y un poco era esta la idea, no sé qué les ha resonado de esto que dice Saletl, si habían pensado en alguna de estas cuestiones. Bueno, ¿cómo podemos pensar entonces a, digamos, conectarlo con nuestros consultantes? ¿Qué les parece? Yo pensaba, Vale, no sé si directamente con lo que ella nos comparte en el video, pero sí en este contexto de tanta rapidez, ¿no? Cómo todo lo que implica el proceso, como los que nos dedicamos a la psicología, a la psicopedagogía, es como un poco, genera resistencia ya, el hecho de tener que pensar que no voy en una sesión o en un encuentro o en un taller definir lo que quiero ser, porque creo que la demanda tiene un poco que ver con eso, ¿no? De, bueno, vengo a que me digas qué voy a estudiar, o vengo a que me digas de qué tengo que trabajar, o cómo reelegir mi profesión. Y cuando uno habla y explica el encuadre terapéutico y dice, bueno, esto es un proceso que puede llevar, más o menos en la orientación, está semi-estructurado, ¿no? Unas 8 o 10 sesiones. Ya pensar en eso me parece que empieza como a ser medio abrumador. Sí. Más que nada, más todavía en los jóvenes, ¿no? Y yo en la masterclass pasada hacía una intervención también respecto a esto y decía, ¿y cómo la inteligencia artificial también nos embarra el terreno en este punto, ¿no? Porque sabemos que vino para quedarse, sabemos que es muy buena en un montón de cosas, pero el mal uso lleva a que uno tenga prácticas peligrosas, ¿no? Entonces los pibes escriben, me gusta esto, esto y esto, sí, que tengo que estudiar, ¿no? Entonces me parece que también en este contexto de incertidumbre, todo esto también agrava un poco el tema, ¿no? Así es, tal cual. Sí, buenos días, soy Viviana. Buenos días. Yo ya estoy grande, soy una profesora que se está jubilando, pero soy psicopedagoga. Y me encantó el planteo, no la tenía esta socióloga y filósofa, me encantó el planteo, porque es lo que uno ha visto a lo largo de los años, cómo fue decayendo el deseo de los chicos, ¿no? En cuanto a querer
hacer cosas, elegir las motivaciones, ¿no? Las ganas, uno los ve como desmotivados, desganados, y uno entiende que es la realidad social en la que estamos todos viviendo, ¿no? Con este tema de las incertidumbres. Pero los veo con pocas herramientas como para enfrentarlas, ¿no? Uno por ahí al ser más grande ve, y de todos los años de la docencia, ¿no? En el aula, a pesar de ser psicopedagoga, haber trabajado un poco de clínica, pero cómo esas herramientas yoicas fueron bajando, ¿no? Como que no tienen tantos recursos para enfrentarlo. Y el tema de la grosería me pareció espectacular también, porque el tema del trato, gracias a Dios yo no he tenido dificultades, porque siempre desde entrada uno plantea el tema del respeto, y como yo siempre he sido muy respetuosa con ellos me han tratado así. Pero el último año lo veía como más a flor de piel, ¿no? Como que ellos se tenían que cuidar mucho también, porque, y entre ellos ni hay que hablar. Pero después cuando uno ve los que están sobre nosotros, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde el gobierno, tratando o diciendo o manejándose de esa forma, digo, obvio que los que están abajo están mirando esos modelos también, ¿no? Así que me pareció excelente, me encantó. Bueno, gracias, gracias. Una visión más individualista, y esto abarca en lo político. Una aclaración, estoy pensando mientras las escucho, las leo. Yo soy una convencida de que, digo, tenemos que ejercitar mucho, bueno, no voy a decir nada nuevo, es medio obvio, la escucha, ¿no? Es decir, esto, cuando pensamos en esto, estamos conversando esto desde adultos asimétricos que debemos sostener y acompañar, creo que ahí hay que trabajar, tenemos que trabajar mucho los adultos, ¿sí? No traigo esto para decir, ay, los adolescentes, no, al contrario, digo, creo que no es una crítica, ¿no? Como esto de todo tiempo pasado fue mejor, esa cosa melancólica, no tiene que ver con eso, sino con decir, bueno, esto es la realidad, es como introducir le decía, antes de ayer en clase le decía a los chicos, es como introducir algo del principio de realidad, es decir, bueno, hagamos una composición de lo que sucede, ¿no? Y esto es lo que sucede, y estas son las características de nuestra sociedad hoy, atravesados por, bueno, ella habla de apatía, que creo que define muy bien lo que pasa y que nos trasciende a los jóvenes. Por eso digo, me parece que acá hay también una necesidad de trabajar, y nosotros como profesionales, también creo que decía recién Micaela también, ¿cómo nos posicionamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos esto? En terapia, en supervisiones, en espacios de formación como este, compartiendo con colegas, lo que nos pasa a nosotros, no a nivel solo racional, sino por el cuerpo, en este momento histórico. A mí me parece, no sé qué les parece a ustedes, que es importante poder por eso me parecía que era importante traerles esto hoy, como decir, bueno, a ver, esta es la composición del lugar, y no como una cuestión pesimista, sino, bueno, ¿cómo generamos espacios, esto que sean, si estamos pensando que la sociedad, digamos, y viendo, ¿no? Hay múltiples violencias, bueno, esto que dice ella de la grosería, dificultades en comunicarnos, bueno, ¿cómo generamos un espacio que tenga otras características, por ejemplo, ¿no? En nuestros espacios de consultorio, grupales, bueno, el aula, ¿cómo generamos algo que tenga otras características? Sergio Rascobán él dice que el espacio de la orientación vocacional es un espacio un poco a contrapelo de lo que sucede por fuera, ¿no? Como si dijéramos, bueno, este rato que estamos acá vamos a tratar de generar otra cosa que no reproduzca de nuevo las mismas características de lo que en este caso los adolescentes, viven por fuera muchas veces, que cuando uno indaga es esto, la presión, el apuro,
ellos vienen y dicen, y me están preguntando todo el tiempo si ya me decidí, si ya elegí, si ya, y eso genera angustia, genera ansiedad, entonces, me parece, eso también Voslaski tiene un capítulo muy lindo en su libro, de que él trabaja específicamente el rol del profesional de la orientación vocacional y cómo nosotros poder hacer como ejercer una vigilancia de alguna manera epistemológica, podríamos decir, respecto de nuestra intervención, ¿sí? Es decir, vamos a replicar de nuevo lo mismo y lo vamos a poner a ese consultante en situación de que rápidamente elija, que a veces lo hacemos de manera inconsciente o contratransferencialmente no registramos, que nosotros también estamos en esos procesos, ¿no? Por eso la importancia de poder mirar esto, ¿no? No desde un espíritu bajón, podríamos decir, sino de poder analizar las condiciones en las cuales ejercemos nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo clínico, nuestro trabajo profesional, nuestro trabajo en los espacios, justamente para generar o tratar, al menos un ratito, de generar otras cosas. ¿Se entiende? ¿Qué les parece? Sin también una posición omnipotente, ¿sí? Él ahí trabaja, Voslaski dice, a veces pasamos de la impotencia a la omnipotencia como profesionales, ¿sí? Es decir, ni la impotencia de esto es todo un desastre, no se puede hacer nada, pero tampoco la omnipotencia de, bueno, voy a transformar todo porque sabemos que tampoco es posible, ¿sí? Pero bueno, dentro de con lo que tenemos, ¿qué generamos? Sí, Micaela. Me pasa que yo pienso en la dimensión de que nosotros como profesionales por ahí tenemos como la presión de, no la presión, como que muchas veces o en algún momento como que se pensaba que el profesional tenía que mantener una postura en la que no se veía atravesado por nada. Y yo pienso que si no nos vemos atravesados, ¿cómo podríamos ser profesionales y poder pensar en esta postura, entre comillas, voy a decir, más positiva? De la que estamos hablando. Porque muchas veces es como, no es ético o no es profesional, como que perdes profesionalismo si te ves atravesado por una situación que trae de repente a algún paciente. Y yo creo que en esta sociedad en que estamos, yo lo veo así, ¿no? Como un poco deshumanizados, la humanidad del profesional es lo que se destaca frente a estas situaciones que estamos hablando, de que son contextos complejos, básicamente, y que se hace difícil pensar en cómo armar un proyecto de vida. Entonces, en ese sentido, es que somos sujetos atravesados, que está bueno, bueno, ver cómo podemos a jugar esto que vos decías, desde dónde nos paramos, cómo analizamos las condiciones y cómo abordamos al paciente. Pero siempre desde eso, ¿no? Desde de que somos seres humanos, porque está mucho como esto de la individualización, la deshumanización, el aislamiento. Yo es lo que más observo por ahí cuando trabajas con otras personas, es como que eso se observa muchísimo. Y siguen estando, o sea, y saliéndonos digamos, del rol profesional, o sea, uno se da cuenta en la diaria que hay mucha deshumanización a veces. Sí, pensaba que la posibilidad de, bueno, en nuestros espacios cuando decimos recibimos a alguien, ¿no? Y la posibilidad de no actuar una demanda, digo, por ejemplo, la urgencia, ¿no? Y nosotros poder frenar eso y no actuar, digamos, no poder, sí, actuar sería, o no someternos de alguna manera, por decirlo así, a una demanda de urgencia, la posibilidad, digo, de no hacerlo y de hacer una intervención que tenga otras características, tiene que ver también con lo consciente que seamos de estas situaciones también, ¿no? Esto que vos decís, Micaela, ¿sí? Es decir, mientras, es lo que por lo menos pienso y me parece que mi experiencia, mientras más podamos ser conscientes de algo, menos posibilidades de actuarlo, ¿no es cierto? Eso es como clásico en el psicoanálisis. Pero también, mientras más
digamos, podamos pensar en estas cuestiones, quizás nos permite después actuar de otra manera, no actuar, intervenir de otra manera en el espacio, ¿sí? Que tiene que ver con lo consciente que seamos justamente de esto que estamos hablando, de todos los atravesamientos que tenemos, de los atravesamientos que ese consultante o estudiante, ¿no? Podemos hablar también del aula, tiene y nosotros también, ¿no? Entonces, digo porque hay también como toda una idea respecto de, bueno, que deriva de otras corrientes psicológicas, ¿no es cierto? De, bueno, de, entre comillas, lo positivo y no hablemos, y no mirar algunas cuestiones que nos inciden. Entonces también la salud mental tiene que ver con atravesar algunos malestares y pensar en esos malestares para intentar intervenir, ¿sí? No sé si queda claro, no omnipotentemente, pero sí no negar la realidad, diríamos, o no ponernos en una posición más maníaca, ¿no? De que está todo bien y que entonces nosotros no tenemos también que utilizar formas o modalidades de intervención que muestren algo del orden del malestar que compartimos todos, ¿no? Con los adolescentes en los espacios clínicos, o por lo menos en la orientación, yo he trabajado, en este momento yo me dedico solo a orientación vocacional, pero he hecho clínica psicopedagógica, digamos, con niños, con adolescentes, pero ya es parte de mi pasado. Bueno, tenemos que utilizar otras formas, ¿no? Quizás los adolescentes nos plantean otras cuestiones, por eso yo recién decía, esto no tiene que ver con decir, hoy mira, la crítica a los adolescentes, sino también poder alojar eso que sucede hoy y entender que esa subjetividad que se ha configurado y que nos trae este sujeto consultante, y bueno, tiene estas características. Por eso es que para mí no es completa la lectura si no podemos hacer esta lectura donde ellos, ¿sí? Han configurado su subjetividad, ¿no? Entonces, uno escucha mucha crítica a veces a los jóvenes y a los adolescentes, pero también esa subjetividad que es de época y hoy tiene que ver con nosotros, con los adultos, ¿no? Y me parece que ahí los adultos que tenemos que alojarlos en distintos espacios, tenemos que encontrar la manera de tener una escucha que nos permita intervenir de acuerdo a eso, ¿no? Y ahí está esto de no apurar, bueno, ¿no? Esto de, bueno, ya elegiste o elegí rápido, o a mí me parece que tenés que elegir esto, ¿no? A veces no hay lugar en los espacios, incluso en los espacios de orientación, para que estos jóvenes planteen los miedos, las incertidumbres, el no saber, el que quizás todavía no están en condiciones de elegir. Hay que elegir rápido, hay que elegir esto que decía Luz, bien, de una vez y para siempre. Y entonces tampoco el espacio de orientación se construye o aloja esa demanda, ¿sí? Sino que termina replicando lo que le pasa a ellos por fuera, ¿no? Es decir, es como, bueno, che, a ver cuándo vas a elegir en 3 o 4 sesiones y ya está. Sí. Vale, tenemos ahí Gisela y después Noelia. Así que Gisela, si querés habilitar, después Noe, vos habilitás también tranquila. Hola, muchas gracias. No, bueno, yo soy docente. Lo que tratamos de hacer por ahí es quitarle esta presión a ellos y que ellos vean que la elección que ellos hagan no es única y para siempre. Me puedo equivocar, puedo cambiar de carrera. Hoy en día, que no importa la edad que tengas y podés estar estudiando, también que ellos vean eso, porque por ahí vienen de las casas con la idea de que papá, mamá quieren que sea doctor, vienen con esa presión, y ellos tal vez no. Hoy en día la modernidad les ha hecho que quieren, no sé, estar todo el tiempo grabando videos en Instagram, siendo youtuber, digamos. Entonces, por ahí, bueno, está bien, ¿qué camino tomamos? ¿Qué es lo que vos querés a futuro con eso?
si no funciona, qué otro camino podemos tomar, qué otra alternativa, que ellos tengan un abanico de posibilidades, que ellos lo analicen y que también se lo planteen a sus papás, porque es como nosotros decimos, nosotros venimos con una ideología muy distinta a la que ellos tienen y tenemos que adaptarnos y tampoco juzgarlos a ellos, porque en nuestra época también fue distinto y también tuvimos nuestra presión. Entonces, para nosotros es muy importante sacarles esta presión, este miedo de que si me equivoco me tengo que quedar con esto toda la vida y mostrarles que no es así, mucho menos hoy en día y con el futuro que va a venir, que van a poder surgir 1.000.000 de carreras nuevas y que, bueno, no me sentí cómodo en esta y el día de mañana dejo eso y sigo con otra cosa. Y que no está mal volver a empezar de vuelta. Gracias. A vos, muchas gracias. Vale, yo me quedé pensando en esto que vos decías, ¿no? De alojar lo emocional y lo subjetivo. Pensaba en esto en el sentido que hoy por hoy tiene la validación de lo que traen, ¿no? Porque bueno, en estos tiempos de apuro, de que bueno, ya hay hasta un encuadre, ¿no? Que va a un ritmo distinto en cuanto a la duración del proceso, en cuanto a la duración de las sesiones, de lo que es posible y lo que no es posible, que lo trabajamos con los consultantes y también con las familias, y mucho. Pero pensaba en esto, ¿no? De cómo el espacio de la orientación vocacional también empieza a ser no me gusta la palabra modelo, pero como una referencia para otras elecciones futuras, ¿no? De decir, bueno, este caminito que estamos construyendo al elegir una carrera, un trabajo, un proyecto de vida, después se puede transferir a situaciones personales, sociales, y que eso muchas veces genera una apertura o una tranquilidad sobre la que no se había pensado, ¿no? Es decir, bueno, yo venía para saber qué estudiar, para poder responder esta pregunta, y muchas veces, bueno, se van llevando como algo más. Y que, bueno, esto implica, ¿no? De pensar desde lo distinto que es el contexto, de las oportunidades que también me ofrece el contexto, salirnos de un lugar mágico, ¿no? Que, bueno, me voy al exterior y en el exterior no pasa nada de lo que pasa acá. Bueno, es como un convito de todo eso, pero me gusta y me sirve hoy por hoy pensarlo de ese modo, ¿no? Que esto sea una manera, entre otras posibles, y que después se pueda transferir dentro de su propia vida a otros contextos o a otras elecciones. Gracias, Noé. Absolutamente, porque de eso se trata cuando hace un rato, o cuando venimos hablando de los recursos, ¿no? Como herramientas, ¿no? Pensar qué herramientas podemos trabajar, y no digo darles, porque es una construcción, ¿sí? Ahí hay también una concepción de nuevo, de sujeto, ¿no? No es que yo, y de esto que decimos siempre, del orientador que sabe y le da cosas al orientado que no tiene idea. Bueno, eso es una concepción de orientación que nosotros no adherimos, ¿no? Porque tiene que ver justamente cómo trabajamos, de qué manera que construimos conjuntamente, ¿no? Y pensamos que recursos sirven, recursos concretos, digo, como pueden ser herramientas, como estas actividades, por ejemplo, no sé, estrategias que permiten exactamente esto que vos decís, ¿no? Entonces se transforma ese espacio en un espacio en donde es más abarcativo, pues no sé si la palabra, de lo que es, por eso yo cuando empezamos decíamos, tratemos de no ver el espacio como un espacio reducido a eso, vengo, elijo, es más, la fantasía de alguna manera es esa, voy,
me aplican una prueba, un instrumento, un test, y me dicen qué hacer. Sigue muy vigente ese imaginario, esa representación acerca de la orientación. Pero no me preocupa que los consultantes la tengan, me preocupa cuando los profesionales actuamos eso. A eso voy, ¿no? Y no tenemos claro eso, que eso es lo que nos dice Voslaski, es decir, hay que tener claro de cuál es el rol nuestro. Porque entonces la pretensión no va a ser, ay, este consultante no elige, sino va más para este lado que vos planteas, Noé, de cómo acompaño, cómo sostengo este deseo y cómo, Rascobán lo dice así también, cómo sostengo la incertidumbre. En ese sentido sería, pongámosle, positiva, digamos, de no dar respuestas o ponernos en el lugar de que nosotros tenemos que dar respuestas. Sí, por supuesto, sostener la incertidumbre, que él dice también es sostener el deseo, porque si nosotros damos ahí inmediatamente respuestas, también clausuramos ese deseo, clausuramos la posibilidad de seguir pensando, ¿sí? Queda ahí la cosa como coagulada, digamos, ¿no? Ahí vale este texto, El mago sin magia, ¿no? Que siempre Bueno, mencionamos cuando sí, hablamos de esto. sí, No recuerdo el autor en este momento exacto, pero que habla un poco de esto, de lo que se sí. espera también, esta cosa mágica, ¿no? Del profesional. Sí, y eso es como que abarcativo en todo, ¿no? Es decir, como dar respuestas a las situaciones. Esto también lo hemos hablado alguna vez con colegas y en las escuelas, por ejemplo, cuando hay algún profesional, es como, parece que ese profesional tiene que saber de todo y responder a todo, y es también muy agobiante para el profesional, pero por eso digo, creo que tenemos que tener claridad nosotros respecto del rol que desempeñamos y de lo que, digamos, el objetivo de nuestras intervenciones, y eso es como que nos tranquiliza, ¿no? Porque ya sabemos que no va a suceder determinadas cosas y que no depende de nosotros que sucedan, sino que es en ese intercambio. Bien. Bueno, vamos dando cierre de a poquito a este hermoso espacio. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Acá Sí. dice Claudia, plantea Sí. la orientación vocacional desde un abordaje que incluye los Sí. vínculos familiares, y Claudia, más arriba, intervenía diciendo esto de la importancia y la inclusión de los padres en los encuentros de orientación. Bueno, eso yo también hace tiempo que lo pienso y habría que ver cómo podemos incluir no sé, pienso en dos cosas. Claudia Messing tiene un abordaje ella es terapeuta familiar, muy interesante, en donde incluye a los padres, ¿sí? En realidad hace diferente, pone en su libro que se llama Abandono de proyectos, insatisfacción, algo así, trabaja esos tópicos en por qué los jóvenes abandonan los proyectos y tienen dificultades, y ella trabaja con las familias y plantea ahí unas dificultades, lo lee desde las dificultades en los vínculos, ¿sí? Es decir, en la asimetría que el adulto no puede poner respecto del joven. Es muy interesante, ella trabaja mucho el concepto de asimetría en las infancias y en las adolescencias, ¿no? Entonces, en ese vínculo, ella dice que es como que hay un problema, un conflicto en la asimetría. Y eso después se traduce en una serie de efectos que tienen que ver, por ejemplo, uno de los cuales puede ser esta dificultad para elegir, esta dificultad, esta apatía, también plantea un poco la idea de la apatía, de abandonar proyectos, de no estar motivados para, bueno, es muy interesante. Y hace diferentes abordajes, exacto, ese es el nombre del libro. Hace diferentes abordajes con y sin los padres, bueno, muy interesante. Va mostrando cómo interviene a través de diferentes modalidades según estén los adolescentes junto con los padres, cuando está uno de los padres o están los dos. Pero yo ya lo vengo pensando, yo no tengo formación desde esa línea, digamos, pero sí vengo pensando, y a Luz le digo, que habría que hacer talleres para padres, por ejemplo,
¿no? En donde también pudiéramos trabajar cuáles son, qué cuestiones se reactivan en torno a la elección de los hijos. Las elecciones en sentido amplio también, no solamente de un proyecto que implique una carrera, ¿no? ¿Qué cuestiones se ponen en marcha? Pero bueno, hay que encontrar un formato, hay que ver, no sé, que no es... Y romper con un paradigma también que los padres traen de ¿qué haría yo en ese espacio? Si el que tiene que orientarse es mi hijo, ¿no? Exacto. Hay que construir ahí todavía, me Sí, parece un poquito. Sí, o qué tendría yo que hacer o decir, o bueno, como en esto de activamente, y a lo mejor se trata justamente de no ponerse en una situación activa, sino más lo contrario, ¿no? Quizás de escucha, bueno, de ver qué se moviliza. Bueno, no sé, hay que hay que trabajarlo, pero acuerdo con que hay que trabajar eso también, ¿no? Bueno, hay una resistencia, dice Noelia, a participar, claro, tal cual. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se llevan algo? Vamos transformando en cada encuentro alguna cosita, ¿no? Esta es la magia de encontrarnos y es nuestra bandera en Olos, ¿no? Hacer red, hacer comunidad. Por eso nos llamamos así, Olos Comunidad de Formación, justamente con la intención de encontrarnos y no soltarnos y estar ahí para el otro, entre todos, cada vez que lo necesitemos. A ver qué va... por acá dicen tal cual, porque quieran o no, los padres siempre van a transmitir a sus hijos deseos y lo no hecho. Tal cual. ¿Alguien levantó la mano o me pareció a mí? No, me pareció. No. Bien, ok. Bueno, si me dan un ratito, les quiero contar un poquito de nuestra propuesta, ya que estamos acá hablando del tema. Primero pedirles, por favor, que se registren en la asistencia, porque les voy a estar haciendo llegar algunas cositas que les van a interesar, y para eso necesito que ustedes dejen sus datos ahí. Son 3 preguntitas nada más, así que ahí les volví a dejar en el chat el formulario para que ingresen, lo completan. Ya tengo gente que lo ha hecho, tengo 21 personas que contestaron, pero somos 44 en la sala, así que, bueno, ahí mientras voy hablando, van escribiendo. Anabela dice, es mi primer masterclass y me pareció súper interesante. Buenísima, Anabela, te cuento que va a haber una por mes. En esta masterclass, en este momento, tenemos gente que quizás es la primera vez que nos ve, que nos conoce, y también tenemos alumnos de la formación, ¿sí? Los alumnos de la formación tienen dentro de este plan la posibilidad de tener encuentros en vivo, no es obligatorio, pero bueno, por lo general siempre se conectan, lo cual obviamente siempre es rico estos espacios, ¿no? Pero una vez al mes vamos a tener, así que les pido también que nos sigan en nuestro Instagram, que es olos.capacitaciones, porque es ese el canal que tenemos para comunicar todo lo que vamos a ir haciendo a lo largo de cada mes. Contarles también que no solo tenemos la propuesta de orientación vocacional, sino que hay otras propuestas, y hay una que prontito sale, que todavía no lo sabe nadie, pero va a estar muy buena, sé que les va a gustar, principalmente a los psicólogos. Así que a través de esa cuenta de Instagram, ustedes se van a enterar cuándo vamos a hacer la próxima orientación vocacional, que va a ser gratuita como esta, y van a tener que inscribirse previamente. A ver, voy leyendo, ¿vale? Antes, porque me parece hermoso ir leyendo qué pasa. Sí, sí. A ver, muchas gracias, Vale, por el espacio, dice Noelia. Rosario dice, muchas gracias por la masterclass, muy interesante y enriquecedora. Eugenia dice, gracias por su tiempo y entrega, súper interesante y enriquecedor, que tengan un lindo fin de semana. Renata, también es mi primera masterclass y me gustó mucho, así que Renata, te esperamos para la próxima también. Muchas gracias, muy interesante. Julieta dice, Delfina dice que es estudiante de psicopedagogía en Tandil y valoro estas clases y la posibilidad de que sean gratuitas. Súper interesante. Muy interesante, dice Lucía. Eugenia, no sabía lo de los encuentros, gracias por compartirlo. Bueno, ya lo sabés, así que también compártanlo con sus redes de trabajo, con sus compañeros, su entorno. Eso está buenísimo. Eli dice, muchas gracias, muy interesante. Nazarena, gracias por habilitar este espacio, es la primera vez que entro a esta comunidad, muy claro todo, dinámico, muchas gracias. En La Rioja no hay espacios de aprendizaje, así que gracias por realizarlo virtual. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, ahí está. Sos la abanderada de La Rioja, Nazarena, anda compartiéndolo por toda tu provincia. Agostina, muy interesante este espacio, gracias por compartir. Lucía, ¿dónde completamos los datos? Bueno, ahí les mandé, ya se los vuelvo a mandar.
Ahí va, al final del chat, fíjate que te compartí un formulario y ahí vas a poder poner tus datos. Gisela dice, excelente charla, es la primera vez que tengo una masterclass, me encantó. Muy interesante la charla, soy docente, dice Lucía. Sabrina, muy enriquecedora. Me encantó el abordaje, es mi primera masterclass. Eso y me gustó mucho la dinámica. Eso es clave, ¿no? Vale tiene un paradigma bastante marcado respecto a la orientación vocacional, un paradigma que nosotros adherimos plenamente en OLOS, que tiene que ver con esta mirada más crítica, ¿no? Por eso no estamos en contra de los test, pero no alcanza solo con eso, ¿no? Así que también compartirles eso. Sí. Después, bueno, Carla dice muchas gracias por el espacio, muy interesante, me llevo varias preguntas, hermoso espacio para pensar. Micaela, hermoso lo que hacen chicas, muy claro todo, muchas gracias. Y Mariana dice, soy profe en educación especial y quiero comenzar a formarme en OVO, gracias por el espacio. Ahora te voy a contar, Mariana, cómo podés hacerlo, y te voy a invitar también, si me permite el resto de los asistentes, el próximo sábado vamos a tener una masterclass también con las chicas de inclusión y discapacidad, Marina y Catalina, son dos personas muy formadas también, con mucha experiencia en el ámbito, y vamos a trabajar algunos tips para hacer aulas más inclusivas, así que en las redes nos van a poder encontrar para completar el formulario, también es una masterclass gratuita en otro programa que tenemos que se llama Docencia e Inclusión, así que te invito ahí para eso. Bueno, siguen apareciendo mensajes, pero voy mientras tanto, mientras escriben, compartiéndoles algunas cositas, me pueden interrumpir todas las veces que necesiten. Este programa integral en formación en orientación vocacional y ocupacional tiene, lo primero que quiero contarles es el aval del Colegio de Psicopedagogos de la provincia de Córdoba. Esto certifica que es una formación de calidad y que hay una entidad como un colegio profesional de psicopedagogos que, bueno, respalda el espacio, respalda la formación, así que eso también da tranquilidad, ¿no? Bueno, al menos yo cuando me formo busco un poco esas cosas, ¿no? Referencias importantes. En la página web nuestra, que se las vuelvo a compartir acá en el chat, que es la pantalla que ustedes están viendo ahora, van a encontrar toda la propuesta formativa. Ahora específicamente estoy en la del Programa Integral en Formación en Orientación Vocacional y Ocupacional. Van a encontrar el programa y van a encontrar también una propuesta de recorrido, cómo nosotros pensamos esta formación. Es una formación 100% virtual, que tiene una carga horaria pensada más o menos en 120 horas, que se puede hacer tranquilamente en 4 meses. 4 o 6 meses es lo que más o menos le está llevando a los estudiantes culminar el proceso, pero van a tener habilitado ustedes este espacio durante 1 año para hacerlo, ¿sí? Todo lo que es material de bibliografía, actividades y demás, es descargable, o sea, la plataforma al año que ustedes se loguean por primera vez, se va a caer el curso, pero si ustedes lo descargan en su compu, lo van a tener de por vida. Estos son algunos de los módulos. En el módulo 1 trabajamos fundamentos críticos de la OVO, ¿no? Y ahí tienen toda la bibliografía y además la clase, ¿sí? Y además cada uno de los módulos van a encontrar una autoevaluación diagnóstica con preguntas, posibilidades de pensar, de reflexionar, de compartir. En el módulo 2 vemos el sujeto y las elecciones hoy, un poco lo que nos trae al encuentro de hoy. También tienen un montón de bibliografía, artículos y también la clase de la profe grabada. Toda la formación es asincrónica, el único espacio sincrónico son estas masterclass que no son obligatorias para que participen. En el módulo 3 nos han pedido mucho esto, es una formación que ya hace 3 años que la venimos dando, y nos han pedido y decidimos este año con Vale incorporarlo, que es un poco desde este paradigma crítico, ¿no? Hacer un como si de un recorrido de cómo podría ser el proceso paso a paso de la OVO, ¿no? Sabemos que es singular, pero así como un esquema general. Ahí lo presentamos en el módulo 3. En el módulo 4 hemos creado un workbook, un libro de actividades, con varias técnicas, con varios ejercicios para que ustedes puedan llevar al aula, trabajar en lo comunitario, o que puedan también trabajarlo en la clínica, sobre, bueno, qué herramientas podríamos usar, qué ejercicios, qué juegos, qué dinámicas en el proceso de autoconocimiento. Bueno, en cada uno de los procesos de la orientación, ahí tienen para descargar un workbook que tiene más de 40 actividades. En el módulo 5 trabajamos este concepto que es la reorientación. Ya vamos a hacer una masterclass sobre esto, y es un poco un título que los invitamos a que interpele, ¿no? Porque no consideramos que la reorientación sea como tal. Entonces, bueno,
pero ahí está muy bueno ese módulo, una clase que Vale preparó para ustedes. Y después en el módulo 6 vamos a trabajar el rol del profesional y el encuadre, la orientación vocacional, ¿no? Ahí también hay un artículo muy lindo, que es la orientación vocacional con sujetos vulnerabilizados, que es lo que Vale traía a lo largo del encuentro de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con estos sujetos que no son destinatarios directos de la OVO, como lo tenemos pensado? Personas con discapacidad, por ejemplo, podría ser, o personas que no están escolarizadas, que no acceden a esos espacios. ¿Qué posibilidades hay de elegir ahí? Así que también está muy bueno ese módulo. En el módulo 7 trabajamos algunos casos reales de la orientación vocacional a modo pedagógico, ¿no? Y fíjense que van a encontrar casos vinculados con un adolescente en elección de carrera, un adulto en reorientación, entre comillas, laboral. El caso 3 es una intervención grupal institucional, y ahí un texto también de Ponti. Bueno, la idea también es contarles que nuestra formación no está pensada solo en lo clínico, sino desde lo grupal, desde lo comunitario, desde lo individual, desde lo educacional, desde lo clínico, ¿no? Es bastante abarcativo. Y por último, un módulo que agregamos siempre en nuestras formaciones, que está generado por un coach, y es la idea de poder encontrarnos como profesionales ofreciendo este servicio, ¿no? A veces los que nos dedicamos a la salud nos cuesta vendernos, pero es de lo que trabajamos y hay que armar también una estructura para saber cómo ofrecer este espacio a próximos consultantes, a familias y demás. Así que ahí tienen también un módulo sobre eso. Y al final de esta página ustedes van a encontrar las masterclass que ya venimos haciendo, va a quedar grabada también, cargada acá la de hoy, ¿sí? Estas son las 2 que vinimos haciendo a lo largo del año. Y por último, contarles que este trabajo sí tiene una certificación final, es un trabajo que ustedes tienen que presentar, donde lo van a ir trabajando junto con Vale, y es ella quien los va a corregir. No quiero hablar mucho, pero sí contarles que algo fundamental que tiene esta formación es que tiene mentoría 1 a 1, es decir, ustedes van a poder solicitar una entrevista, un encuentro con Vale 1 a 1 para revisar este trabajo práctico, para supervisar un caso, ¿sí? Es individual, de manera individual y personalizada. Bien, esto en cuanto a la formación. Después si tienen alguna duda y quieren que nos quedemos un ratito, sin problemas me puedo quedar. Pero contarles también algunas otras cosas que a mí me interesan muchísimo, y es compartirles que por el hecho de ser parte de las formaciones, ser alumno de OLOS, ustedes inmediatamente participan de una red. En esta red, por lo general lo hacemos a través de grupos de WhatsApp, ¿no? Cada formación tiene su grupo, compartimos un montón de formaciones que aparecen ahí, materiales y demás, y además contarles que tenemos una bolsa de trabajo, podríamos decirle, en donde las personas que se gradúan de nuestro curso inmediatamente quedan activas como profesionales disponibles para derivaciones en orientación vocacional, ¿sí? Entonces nos entran consultas de consultantes que quieren hacer el proceso y nosotros podemos derivarles, obviamente hablamos con ustedes primero, la posibilidad de esos casos. ¿Qué más? ¿Qué más decirles? Bueno, creo que un poco en líneas generales es eso. A través de esta página web ustedes pueden ver toda la información. Si no, también nos pueden escribir a través de mensajería del Instagram, tienen nuestros contactos también en nuestro Instagram, sacarse todas las dudas que tengan, compartir el programa. Detrás del asesoramiento está principalmente Virginia, hoy no pudo estar acá en nuestra masterclass, pero Virginia es quien recepta las consultas y puede asesorarnos, ¿sí? Bueno, muy bien. Insisto con la asistencia y les voy a contar por qué. Les voy a estar compartiendo en un ratito por mail a los que se anoten en ese formulario, porque es la única manera que tengo de poder contactarlos, voy a volver a mandárselos. Un beneficio exclusivo por haber participado de esta masterclass, se las voy a estar compartiendo por mail, es un descuento para poder acceder a nuestra formación, y un descuento en monto, y también 3 cuotas sin interés, quien quiera hacerlo con tarjeta. Es un curso que no tiene desperdicio, súper accesible para hacer, y como les digo, les queda de por vida. Así que a veces no es el momento, a lo mejor ahora no tengo consultantes, pero sabemos que la orientación vocacional circula y que se necesita en diferentes momentos del año, entonces siempre es un buen recurso para poder tener ahí guardadito en nuestra compu. Bien, bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Yo voy a dejar de grabar.